Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y me complace darles la más cordial bienvenida. Yo he dicho en otras oportunidades que Donald Trump es un político que no sabe cuidar las apariencias. Bueno, a él no le interesa eso. Al contrario, yo creo que él tiene un estilo que abarca eso, no guardar las formas. Y a él no le importa en absoluto eso. Trata de sacarle capital político a esa forma de proceder. Y con ese estilo peculiar, él ha producido un giro de 180 grados en la política exterior de Estados Unidos, particularmente en lo que tiene que ver con el enfoque estadounidense respecto de Ucrania y Rusia. Ahora, yo estoy convencido, totalmente convencido, y también lo he dicho en otras oportunidades, de que Trump está haciendo lo mismo que hubiera hecho Kamala Harris en caso de haber ganado las elecciones. Naturalmente, con su estilo propio, guardando esas formas como lo supo siempre hacer Joe Biden. Joe Biden tiraba la piedra y escondía la mano. Donald Trump es un hombre que no le preocupa esconder la mano. Al contrario, él hace gala de haber tirado la piedra él. Atento a él. Y esa yo creo que es la diferencia fundamental. Porque yo dije en un programa anterior que Rand Corporation recomendó hacer lo que hoy está haciendo Donald Trump en el 2023, enero de 2023, cuando Ucrania tenía la iniciativa en el plano militar. Se sabía, claro está, que eso era muy temporal porque fue producto de una coyuntura, pero Rand entendió que había que comenzar a trabajar en una propuesta de paz, en la discusión de una propuesta de paz con Rusia. Y el informe explica claramente las razones por las cuales proponía eso. El informe está ahí, se puede conseguir en internet. Evitar una guerra larga, año 2023, mes de enero. Esa es la fecha de ese informe de una organización no gubernamental, de un centro de pensamiento que ha tenido un enorme peso en las políticas de Estados Unidos, en distintas áreas. Y entonces hubo un esfuerzo por traducir eso a la práctica, pero las condiciones no estaban dadas. Y el presidente Biden simple y llanamente abandonó esas recomendaciones, no hizo ningún esfuerzo. Entonces, los demócratas hubieran hecho lo mismo, solo que los demócratas lo hubieran intentado de forma gradual, ir haciendo lo necesario para convencer a sus aliados europeos y a Ucrania de que había llegado el momento de ponerse de acuerdo con Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque durante 3 años se hizo lo que se pudo y no se logró doblegar a Rusia. Las sanciones no funcionaron y en el terreno militar Rusia se fue imponiendo. Tiene la iniciativa en el plano militar desde hace mucho tiempo. Y Ucrania poco a poco va perdiendo terreno, se va desgastando, que ese es el esfuerzo, esa es la intención de Rusia. Ahora, Donald Trump no tenía chance para él intentar la gradualidad, para él tratar de convencer a sus aliados, para convencer a Ucrania de que había que negociar con Rusia. No tenía esa oportunidad. ¿Por qué? Porque eso se iba a llevar más de un año. Con toda seguridad eso iba a durar, ese esfuerzo, mucho más de un año. Convencer a Ucrania y convencer a los europeos de que había que sentarse a negociar. Y simple y llanamente Trump no tenía ese tiempo porque él había predicado algo durante su campaña electoral
y para él era importante un resultado rápido. Pero además de eso, cuando Donald Trump llegó a la Casa Blanca, la guerra estaba perdida. La guerra estaba perdida y Trump se dio cuenta, si yo prolongo esto, simple y llanamente se me va a pegar a mí la derrota. Y por eso entonces tuvo que plantearse de manera inmediata una conversación con Rusia y en vez de ponerse de acuerdo con Europa, con Ucrania, entonces decidió imponerle su visión con respecto a este asunto. Y esa es la realidad. Por eso es que Donald Trump ha asumido la postura que hoy estamos viendo. Yo creo que la Unión Europea no se tomó en serio a Donald Trump. No se tomó en serio a Donald Trump porque déjenme decirles una cosa, Donald Trump es uno de los políticos contemporáneos más coherentes. Si ustedes analizan lo que él prometió en la campaña, lo que él está haciendo ahora, ustedes se darán cuenta de que eso es cónsono con lo que él prometió en su primera campaña y con lo que hizo cuando fue presidente de Estados Unidos. No estoy diciendo que todo lo que él dijo y todo lo que él hizo desde la presidencia de Estados Unidos en ese primer periodo es lo correcto. Pero sí creo que hay evidencia suficiente para darse cuenta de que él está haciendo lo mismo que predicó y que hizo en el pasado. Por ejemplo, en cuanto a política migratoria, eso fue lo que él hizo. Eso fue lo que él hizo. Naturalmente su prédica se endureció porque el tema migratorio se agravó durante la administración Biden. Biden llevó el asunto a los extremos. Pero esa fue la posición de Trump en su primer gobierno. Después, en lo que tiene que ver con los aranceles, recuerden ustedes que le impuso aranceles a Europa en su primer gobierno. Le impuso aranceles a China. Él fue el que inauguró la época de los aranceles contra China. Donald Trump. Donald Trump al mismo tiempo planteó el tema de la OTAN durante su primer gobierno. Y dijo que había que reformular las relaciones dentro del grupo OTAN. Y es justamente lo que él ahora tiene en mente. Donald Trump quiso entenderse con Rusia en su primer gobierno. Y ahora lo está intentando. No lo dejaron hacer en aquel entonces. Y hoy lo está haciendo aprovechando esta coyuntura. Porque él siempre ha creído que hay que evitar una alianza chino-rusa. Y yo creo que hay suficientes razones como para entender esa posición del trumpismo. Yo creo que ahora lo que estamos viendo es algo que mucha gente no esperaba, porque Donald Trump, recuerden ustedes, en un primer momento habló de aplicarle sanciones a Rusia. Tú o negocias de buena fe o atente a las consecuencias porque te voy a imponer sanciones. Donald Trump abandonó ese discurso porque él se dio cuenta de que para sentar a Rusia en la mesa de negociaciones había que necesariamente hacerle algún tipo de concesión previa. Porque ya en dos oportunidades, en relación con el mismo problema, con el mismo conflicto, ya Rusia fue engañada. Con el acuerdo de Minsk II, que Ucrania no cumplió, con el respaldo de Occidente, y con lo que se pactó en Estambul 2 meses después de iniciada la guerra en Ucrania. 2 meses después. Y quien hizo el primer gesto de buena voluntad para generar confianza y para facilitar la traducción a la práctica de lo que se pactó fue Rusia, que retiró sus tropas de las inmediaciones de Kiev. Recuerden ustedes. Y entonces ahí, bueno, pues se le hizo esa
jugada, esa mala jugada a Rusia que sencillamente no olvida. Y creo que ese fue el mejor desmentido de que Rusia, como de eso que se dice de que Rusia es un país que anda buscando quitarle territorio a los vecinos. Si hubiese sido así, pues no pacta lo que pactó con Ucrania. Reconocerle su integridad, prácticamente su integridad territorial, a cambio de cierta autonomía para esas regiones en donde los rusófilos son mayoría. Y eso es totalmente entendible por las cosas que han ocurrido ahí, de lo cual hemos hablado ya mucho y no vamos a entrar ahora en esos detalles. Entonces, Donald Trump comenzó haciendo unas concesiones que él entendió que eran necesarias. Y entonces ha hablado de reconocer la realidad en el terreno de batalla. Y le ha dicho a Ucrania, mira, tú no vas a poder entrar en la OTAN, necesariamente tendrás que reconocer que hay una parte de ese territorio tuyo que está bajo control ruso. Tú no tienes la posibilidad de recuperar eso, ni siquiera con la ayuda de nosotros. Aquí lo más que puede ocurrir es que se arme un tremendo lío, que se desate una tercera guerra mundial, y nosotros no queremos correr ese riesgo. Europa ha ignorado, además de eso, ese sentimiento antibélico que ha ido creciendo en su propio seno. Miren lo que ha ocurrido ahora recientemente en las elecciones alemanas. Alternativa por Alemania, que es una organización que denuncian como un partido fascista, ultraderechista, resulta que recibió el respaldo de una gran cantidad de votantes y desplazó esa organización que quisieron prohibir, sacó más votos que muchas de las organizaciones que sugerían su prohibición, incluyendo el Partido Socialdemócrata de Scholz, que obtuvo la votación más insignificante de todos los tiempos, desde la existencia de esa organización política. Y eso yo creo que tiene que decir algo. Lo que está pasando en Hungría, lo que está, o sea, el rumbo de ese país y la posición de este país dentro de la Unión Europea. El caso de Eslovaquia, el caso de Rumanía. Entonces decíamos que Europa no se tomó en serio a Donald Trump. Pero increíblemente insiste en seguir haciendo de segundón de Estados Unidos, cuando Donald Trump le está brindando una oportunidad de convertirse en un jugador real de la geopolítica, que hoy no lo es. Europa es más un objeto de la geopolítica que un sujeto de ella. Y eso es un asunto que está sumamente claro. Y hay una oportunidad ahí para desarrollar autonomía estratégica. ¿Qué significa autonomía estratégica? Capacidad para decidir su propia suerte, para decidir su propio rumbo. Porque Estados Unidos se está planteando, bueno, hazte cargo tú de tu propia seguridad. Y esa es una oportunidad para tú decirle a Estados Unidos, bueno, mira, perfecto, asumimos ese reto y hagamos un cronograma para que tú retires tus tropas de Europa. Y de esa manera nosotros asumimos nuestra propia seguridad y damos ese paso importante para nuestra independencia, porque Europa es un territorio ocupado militarmente por Estados Unidos. Para eso es que ha servido la OTAN. La OTAN no sirve para garantizar seguridad, es un instrumento de dominación. Y por eso es que usted ve que la propia Europa ni siquiera se ha preocupado por invertir el 2% que según los estatutos debe invertir en seguridad. Porque eso es una cosa de Estados Unidos, ellos son los que mandan ahí. Y aquí se hace lo que Estados Unidos quiera. Y encima de eso nosotros no vamos a financiar una situación así como esa.
Entonces esa es una oportunidad para usted sugerir eso, porque Europa ha terminado creyendo su propia narrativa sobre Rusia, de que Rusia es una amenaza y de que va a invadir toda Europa y va a llegar hasta Portugal, lo cual realmente es una tontería, es un disparate. Y Estados Unidos no es verdad que miraría con indiferencia un intento de Rusia de ese tipo, como no lo hizo cuando Alemania lo intentó apoderarse de toda Europa. No lo hizo. Entonces ahí yo digo que hay una oportunidad. Curiosamente, digo, y una oportunidad no solo para hacerse independiente desde el punto de vista militar, asumiendo la propia seguridad, sino también para usted priorizar intereses nacionales. Y eso pasa necesariamente por la normalización de las relaciones con Rusia y China, porque Europa no tiene posibilidad de expandirse económicamente si no es en esa dirección. Esa es la realidad, la pura realidad. No hay otra oportunidad. ¿Hacia dónde va a crecer Europa? Y entonces Rusia es una oportunidad para tener acceso a materias primas de forma estable y a buenos precios. Y China ofrece oportunidades enormes de expansión. Y entonces usted puede perfectamente tener una política totalmente independiente de Estados Unidos en lo que tiene que ver con eso. En su momento Macron habló de eso. En su momento Macron habló de eso, de que Europa no podía dejarse arrastrar en sus relaciones con China a los intereses de Estados Unidos, que tenía como prioridad fundamental contener la expansión de ese país. Ahora, curiosamente, usted coja, por ejemplo, el caso de India. India es, creo que, la quinta economía del planeta hoy. India. La primera economía, Estados Unidos. La segunda economía, China. Yo escuché a Pedro Sánchez decir el día pasado que la segunda economía era la Unión Europea, y a mí me parece que eso no es correcto. Al menos los datos que manejo lo que indican es que la segunda economía es China, que supera a toda la Unión Europea en su conjunto, y la tercera, Europa. China supera a la Unión Europea, no por mucho, pero es más grande su economía que toda Europa junta. Pero de todos modos, es la tercera economía. Naturalmente, son 27 países, y dentro de esos 27 países, dentro de ese bloque, hay muchas contradicciones. No es fácil ponerse de acuerdo ahí, pero ahí hay una oportunidad para unificar criterios y para escoger un rumbo. Cuando antes de iniciada la guerra en Ucrania, Europa estaba más o menos compacta, bajo un liderazgo sólido, que era el liderazgo de Alemania. Estados Unidos aprovechó el conflicto ahí en Ucrania y modificó todo eso. Y hoy Europa está en una lamentable situación de dependencia del propio Estados Unidos, del gran aliado, que hoy demuestra que tiene unos intereses que están por encima de esa alianza. Y entonces, normalizar esas relaciones con Rusia y con China es importante. Ahora, si usted decía, analiza India, tiene más autonomía estratégica. Su política exterior es mucho más independiente. Tiene relaciones tanto con Estados Unidos como con Rusia y con China, sin alinearse completamente 100% con ninguna de las potencias, priorizando sus propios intereses. Óigame, durante estos 3 años que dura la guerra en Ucrania, por India han desfilado todos los líderes de Europa. Estados Unidos ha cortejado a Modi, buscando atraérselo, y no ha conseguido que India dé ese paso. Y aunque le exigieron sumarse a las sanciones, no lo hizo.
a las sanciones contra Rusia, siguió comprando los productos de exportación rusos y vio ahí incluso una oportunidad y la aprovechó para comprar petróleo barato, para comprar todo tipo de mercancía a precios rebajados, a precios reducidos. Y los proyectos conjuntos han continuado su curso, incluyendo en materia de seguridad. India es un gran comprador de armamento ruso. Tienen proyectos que trabajan conjuntamente en el área de la energía nuclear y un gran etcétera. Son países que desde hace mucho tiempo tienen muy buenas relaciones. Cuando Europa respaldó el secesionismo en India, quien le dio su solidaridad fue fundamentalmente la Unión Soviética, y Rusia pues es un heredero de esas excelentes relaciones que siempre han tenido estos dos países. Y entonces India ha sabido manejarse, tener buenas relaciones con Estados Unidos, con China y con Rusia. Tiene sus contradicciones con China, pero es parte del BRIC. Y tiene buenas relaciones también con Estados Unidos y con Europa. Pero prioriza sus intereses, no deja que nadie le imponga el rumbo. Y entonces, además de eso, India, por ejemplo, es miembro del Quad, que es un grupo que integran Estados Unidos, Japón y Australia, y que tienen como escenario de actuación el Indo-Pacífico. Eso pudiera entenderse como una posición anti-China, pero India ha sabido manejarse también ahí. Y bueno, pues ha ayudado con el equilibrio entre bloques rivales. Está en el BRIC, está en el Quad. Y tiene su propia industria de defensa. Desarrolla y fabrica sus misiles o aviones y armas nucleares sin depender completamente de los aliados. Y usted coja el caso de Europa, que depende en gran medida de Estados Unidos y de la OTAN para su seguridad. En materia energética ahora tiene una dependencia grande de Estados Unidos, ha querido despegarse de Rusia y ha querido alejarse de China, atentando contra sus propios intereses. Y entonces, fíjense lo que ocurre ahora. Ahora resulta que frente a la situación difícil en términos de energía, que cuestiona, pone en tela de juicio el modelo industrial europeo, particularmente esto toca muy cerca a Alemania. Los alemanes han tenido que plantearse volver a la energía nuclear. Es decir, el plan energético de Alemania fracasó. Ahora tienen que plantearse la vuelta a la energía nuclear. Pero resulta que cada vez se va a ir haciendo más difícil el acceso al uranio, imprescindible para la industria, para el desarrollo de proyectos de energía nuclear. ¿Y quiénes son los principales productores de uranio? Bueno, está Kazajstán, el mayor de todos. Rusia es uno también de los mayores productores de uranio, que venía suministrándole el uranio a Alemania, a Estados Unidos. Y entonces ahora ahí está planteado este otro tema, acceso al uranio, a esa materia prima importante para poder desarrollar exitosamente la energía nuclear. Entonces, yo digo, restablecer las relaciones con Rusia es importante. Coja el caso, por ejemplo, de los minerales críticos. Coge el caso de los minerales críticos. Ahora eso tiene hoy una relevancia tremenda. Nunca antes habíamos oído hablar tanto de tierras raras como ahora. Usted coge un periódico
y encontrará algún trabajo, alguna información relativa a ese tema. Tierras raras. ¿Qué es lo que pasa con eso? Bueno, lo que pasa es, ahí hay 17 elementos importantes para la economía moderna, fundamentales, que tienen que ver con la producción de celulares, con la producción de drones, con la producción de misiles, de semiconductores. Es decir, son materiales, minerales críticos de importancia, de altísima importancia estratégica. Entonces resulta que el gran productor de esos minerales es nada más y nada menos que China. Y China tiene unas relaciones muy complicadas con Estados Unidos. Estados Unidos le impuso aranceles y los chinos respondieron con medidas similares y limitando sus exportaciones de tierras raras y de otros minerales críticos. Y los escogió estratégicamente, esos minerales críticos en los que Estados Unidos tiene una gran dependencia de China para asegurarse el acceso. Y entonces Estados Unidos, que se toma muy en serio lo que tiene que ver con el acceso a materias primas, anda por ahí tratando de minimizar esa dependencia de China. Y por eso usted ve el tema de Groenlandia, en donde hay tierras raras y otros minerales críticos, el tema de Ucrania, que dicen los especialistas que ahí se ha sobredimensionado la capacidad ucraniana, la disponibilidad de esos materiales en territorio ucraniano. Una parte de esa riqueza está además bajo control de Rusia, pero Estados Unidos está haciendo ese esfuerzo. Y por eso usted vio a Marco Rubio aquí en República Dominicana tocando el tema con el presidente Luis Abinader, el de las tierras raras que tenemos aquí en una parte del territorio dominicano. ¿Cuál es el problema? Bueno, que hay que asegurar el acceso a esa materia prima. Y la dependencia de China, recortarla no es un asunto tan fácil. Porque aunque hay muchos materiales de eso en todo el globo terráqueo, la producción de esos minerales, fundamentalmente de la mayoría de ellos, está concentrada en determinados lugares. Y esa es la realidad, una realidad que dificulta el tema del acceso. Y usted no consigue explotar esos recursos de la noche a la mañana. Porque el solo hecho de usted analizar la viabilidad de cualquier concentración de esos minerales, de su explotación con fines comerciales, eso lleva un buen tiempo. Pero además de eso está el tema del procesamiento, de la separación de esos materiales cuando se trata, por ejemplo, de descomponer tierras raras, que, bueno, se obtiene un solo producto y luego hay que separarlo. Y quien tiene el liderazgo de la tecnología, de esa tecnología, es precisamente China. Y entonces eso dificulta todavía más la cosa. Entonces ahora usted ve una competencia entre Europa y Estados Unidos por el acceso a los minerales críticos ucranianos. Ahora Trump le dice a Ucrania, págame lo que yo te he dado con esos minerales, y Europa le está haciendo otra propuesta también. Y entonces ahora usted está viendo cómo hay una serie de aspectos que antes ni siquiera se consideraban, que hoy están en la mesa de las discusiones. Habían pretensiones que se disimulaban. Entonces, bueno, esta es una coyuntura que le abre una oportunidad a Rusia, que ahora, como un gesto de buena voluntad, le dice a Estados Unidos, yo puedo ayudarte con el acceso a esos minerales críticos, porque yo los tengo en abundancia.
Ahora en Rusia acaban de descubrir yacimientos importantes y dicen que es uno de los países que tiene mayor disponibilidad de los mismos. Y Rusia, Putin ahora en un reciente discurso acaba de hacerlo. Es decir, mientras China le impone restricciones a Estados Unidos, Rusia hace todo lo contrario, le oferta esos minerales críticos. Así es la política, así es la política. Pero los europeos no entienden absolutamente nada de eso. Y curiosamente se han aferrado a la protección de Estados Unidos, que yo ese término lo tengo que poner obligatoriamente entre comillas, y por ahí andan rogándole a Estados Unidos un espacio en la mesa de las negociaciones con Rusia, cuando ellos debieron haber tenido una iniciativa, debieron haberle presentado un plan alternativo a Donald Trump, para que Donald Trump entendiera que con Europa se podía llegar a un entendimiento y se podía tener una estrategia de negociación común con Rusia. Pero los propios europeos, con esas posiciones rígidas a favor de la guerra, se autodescartaron. Y con Ucrania ni se diga, con Zelensky no se puede ni siquiera tocar el tema. Dicen, el presidente Trump mandó al secretario del Tesoro con una propuesta sobre el tema de los minerales, sobre el tema de la tierra rara, y dicen que Zelensky lo insultó. Eso comentan los medios de comunicación, eso trascendió, que Zelensky lo insultó, y eso fue uno de los factores que contribuyó a que Donald Trump después arremetiera contra Zelensky, que incluso dijo que no lo iba a recibir. Fue el presidente Macron quien lo convenció de que no era conveniente asumir esa actitud. Entonces, pues, aquí yo creo que hay cosas que realmente saltan a la vista. Rusia tiene intereses vitales y los va a defender. Y los va a defender. Pero eso no quita que pueda hacer concesiones. Porque si usted está discutiendo un tema tan complicado que tiene para usted un costo, porque esa guerra tiene para Rusia un costo. Es verdad que está negociando desde posiciones fuertes, pero ese es un problema para Rusia. Y Rusia quisiera quitarse eso de encima, en condiciones favorables naturalmente. Y pudiera hacer algunas concesiones. ¿Por qué se discute el tema Oriente Medio? Bueno, porque ahí hay todo un tema en los que Estados Unidos y Rusia pueden sentarse sobre eso, pueden conversar largamente. Y Rusia puede, por ejemplo, tiene un acuerdo de asociación con Irán, pero puede asumir una posición parecida a la que asumió Rusia cuando se negoció el acuerdo nuclear. ¿Quién fue que jugó un papel determinante ahí para que Irán se sentara a la mesa de las negociaciones? Fue justamente Rusia. El único interlocutor confiable que había ahí era Rusia. Y se llegó a un acuerdo que después Donald Trump denunció. Donald Trump dijo que la única salida era imponerle sanciones a Irán para evitar que desarrollara armas nucleares. Pero ahora Donald Trump dice que eso es mucho más complicado porque Irán hoy no es lo mismo que en aquel entonces. Entonces ahí Rusia puede jugar un papel importante y sobre eso se puede hablar y eso puede ser positivo para Irán, para Estados Unidos, para Rusia y para todo Oriente Medio, un Oriente Medio mucho más seguro.
Claro que se pueden discutir temas complicados. Lo mismo también con lo que tiene que ver con Corea del Norte, que parece que Estados Unidos está interesado en que Rusia ayude en algunas cosas. Conversar es bueno, y el hecho de que estemos hablando con miras a lograr la paz es muy, pero muy positivo. Ahora, yo creo que Europa está intentando algo para lo cual no tiene capacidad. No tiene capacidad para intentar continuar con el conflicto en Ucrania, con ese esfuerzo, con todo lo que eso implica. Sin la participación de Estados Unidos, eso está condenado al fracaso. Y ahí entonces se expone a que Rusia imponga términos para finalizar la guerra mucho más duros, mucho más severos que lo que se puede conseguir discutiendo en la mesa de las negociaciones. Europa no tiene capacidad para eso. Y yo creo que ya incluso hay indicios, aunque ellos todavía están haciéndose los duros, como dicen, hay indicios de que finalmente van a aceptar seguirle los pasos a Estados Unidos. Pero usted lo vio en las recientes votaciones en el Consejo de Seguridad. En el Consejo de Seguridad, el máximo órgano, el más poderoso de todas las Naciones Unidas, se votó una resolución que exculpa a Rusia de eso que está ocurriendo en Ucrania. ¿Y qué hicieron los países europeos? Se abstuvieron, no fueron capaces de vetar esa decisión, los que tienen poder de veto. ¿Y cómo usted puede interpretar eso? Bueno, simple y llanamente, ahí no se la quisieron jugar, no quisieron desafiar el poder de Donald Trump, que es un hombre que tiene los juegos pesados y ellos lo saben. Entonces yo creo que Europa pudo haber sido proactiva, pudo haber evitado que se le marginara, buscando alternativas y sobre todo no aparecer contraria a la paz. Hay un proceso interno político que se está convirtiendo en una bola de nieve creciente. Eso que vimos ahora recientemente en Alemania. Pero además de eso, lo que dice Donald Trump sobre la cantidad de gente que está muriendo en esa guerra, eso no es una exageración. Eso está teniendo un costo muy alto, pero muy alto para Ucrania y para la propia Rusia. Sobre todo para Ucrania. Cada día que pasa, la situación de Ucrania es mucho más difícil. La recuperación, la reconstrucción de Ucrania se hace mucho más complicada cada día que pasa. Entonces, pues yo creo que Europa realmente está empujando en la dirección equivocada. Gracias por la amabilidad de la compañía.